Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les habla su hermano en Cristo, Ramón García. Pues es para mí un privilegio el día de hoy dar una enseñanza sobre la palabra de Dios. Pues primero, gracias a Dios porque Él permite, ¿verdad?, esta oportunidad, y Él ha creado todos estos medios con el propósito también de que se usen para glorificar su nombre. Gracias a la pastora Nelly que permite que podamos distribuir esto también en nuestro grupo de líderes del Ministerio Casesa. Quisiera yo, antes de empezar, leer una cita en la palabra de Dios, leer una oración, pedirle a Dios, ¿verdad?, que su Espíritu Santo sea el que nos dé sabiduría y nos guíe para esta enseñanza, y que esta enseñanza nos ayude a, cuando nosotros tengamos una situación difícil, buscar el alivio en Dios, buscar la ayuda en Dios. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, ¿no? Pero pues en todos lados que estemos en este mundo tendremos problemas. Dice la palabra, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Vamos a leer el libro de Job. Es un gran ejemplo que está en la palabra. Job, capítulo 2, versículo 10. Yo quisiera leer nada más la última parte, que es realmente lo que Job argumenta, ¿verdad?, a su esposa. Le dice otras cosas ahí, ustedes lo pueden leer, pero la mitad del versículo de Job, capítulo 2, versículo 10, él dice: ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Padre, nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Gracias, Señor, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque al reflexionar en tu palabra, el primer bendecido soy yo. Te pido, Señor, también que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija y sirva esta enseñanza para alguien, Señor, que toque su corazón, Señor, y que lo ponga por obra en su vida diaria. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque todo lo que está escrito en tu palabra tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Te damos, Padre, la honra y la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, todos conocemos la historia de Job. La palabra habla de Job. Dice que el mismo Jehová dijo, ¿verdad? ¿No has visto a mi siervo Job? Job era un hombre justo delante de Dios, ¿no? Y Jehová dice aquí que habló con Satanás, ¿verdad? Y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y ahí él habla, ¿no?, justo delante de mí. Y el enemigo, el acusador, dijo, pues ¿cómo no te va a servir, no? Le estoy parafraseando la historia de Job. ¿Cómo no te va a servir si le has dado todo? Dice en el versículo, Job capítulo 1, versículo 10, dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos no les has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y luego le dice el enemigo: pero extiende su mano sobre él y toca todo lo que tiene, y vas a ver que va a blasfemar contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, dice el versículo 12, y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo. Dice: aún estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó a las ovejas, a los pastores y consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Dice: estaba dando la segunda noticia cuando llega una tercera noticia. Le dice: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solo escapé yo para darte la noticia. Entre tanto hablaba, llega otra mala noticia. Le dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Dice la palabra en el versículo 20, Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto
y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. A pesar de la tribulación, Job se puso, ¿verdad?, a orar, a hablar con Dios. Y dijo Job, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, sentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él? O sea, el enemigo siempre va a acusarnos delante de Dios, para que yo lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Por qué? Porque primero le dijo, quítale las propiedades, y aún así Job nunca renegó de Dios. Y ahora el enemigo viene y le dice a Jehová, ¿verdad? Ahora tócale su salud, el hombre por su vida todo lo va a dar. Cuando nosotros estamos enfermos, hermanos, queremos dar todo, ¿verdad? Todo nuestro dinero, y si es necesario vender propiedades, vendemos todo. El enemigo conoce, ¿verdad?, nuestra naturaleza. Y entonces le dijo a Jehová, tócalo, pero Jehová conocía el corazón de Job y le dijo, tócalo, pero no lo mates. Le dijo, extiende tu mano, Job 2:4 le dijo, respondiendo Satanás Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios nunca nos va a quitar la vida, él siempre va a protegernos. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job, dice, un tiesto para rascarse, como una varita para rascarse, dice, y estaba sentado en medio de ceniza, estaba orando. Ellos acostumbraban a orar sobre ceniza cuando tenían alguna aflicción. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Este era el tema que yo quería platicarles, hermanos. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Todo lo que viene de Dios debe ser bien recibido por nosotros. Dice la palabra en Romanos, ¿verdad?, que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa, todo, es para bien. Hay un teólogo apellido MacDonald que él dice, el bien que Dios bendice, bendiciones. Y el mal que Dios bendice, ¿y cómo es eso de que el mal que Dios bendice? Son las cosas malas que nos suceden, pero si estamos con Dios, sabemos que todo lo que nos pasa es para bien. Por eso Él dice, y el mal que Dios bendice, también bendición es. O sea que cuando estamos con Dios, las cosas buenas o malas que nos suceden, van a ser de bendición para nuestra vida tarde o temprano. Todos decimos, Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Está en la palabra que Él tiene pensamientos buenos para nosotros, dice, pensamientos de bien y no de mal. Pero luego nos preguntamos, en algunas situaciones difíciles nos hemos preguntado, yo puedo decir que nos preguntamos, ¿por qué un Dios bueno permite tanto sufrimiento? O en nuestra necesidad o en nuestro dolor pensamos, ¿dónde está Dios? Yo quiero hablar de Dios, yo quiero decir que Dios nos bendice, Dios nos prospera, pero tengo estos problemas. Si Dios es bueno y compasivo, ¿por qué la vida a veces es tan trágica? Son preguntas que nos hacemos por nuestra naturaleza humana. A veces también pensamos, ¿habrá perdido Dios el control? ¿No? Eso nunca, ¿no? Mientras estamos bien, sabemos que Dios nunca puede perder el control, dejaría de ser Dios. Si Él todavía tiene el control, ¿qué es lo que trata de hacerme a mí o a otros cuando tenemos ese sufrimiento?
Algunas personas, cuando tienen sufrimiento, han optado por negar la existencia de Dios, porque no pueden imaginarse que un Dios permita desgracia. Dios es un Dios bueno, ¿no? ¿Por qué permite esto? Una vez un señor me decía, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permitió que se quemara una guardería donde habían muchos niños hace muchos años allá por el norte del país, ¿no? Otros se han conformado con creer en un Dios bondadoso que nos ama, pero que ha perdido el control del planeta o de un mundo rebelde. Eso no es cierto. Sabemos que de todo tiene Dios control. Dios está en los pequeños detalles. Otros, ¿verdad? Nos aferramos a creer con firmeza en un Dios de sabiduría, en un Dios todopoderoso, amoroso, que de alguna manera usa el mal para bien. Pero cuando pasamos por pruebas, ahí es donde tenemos que mantener esa creencia, ¿verdad? Esa fe. Hay cosas que a nosotros nos parecen insensatas, ¿no? Decimos, bueno, ¿por qué Dios hizo esto? Hay libros, ¿verdad? Hay un libro de un doctor James Dobson que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido, pero Dios ya tiene un plan para todo. Primera de Corintios 1:25 dice, ¿verdad? Dice la palabra que porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, habrá momentos en la vida de cada uno de nosotros que no parecen tener sentido y pensamos que lo que Dios ha hecho a nuestra percepción no tiene sentido. Nos pasa cuando fallece un familiar, cuando hay un accidente, cuando hay una situación difícil. Dios tiene el control de todo y algún día nosotros entenderemos, pero eso será cuando estemos ya ante su presencia. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos asegura que Dios controla todo, absolutamente todo lo que sucede. Y piénselo usted, yo lo pienso y yo lo creo. Doy gracias a Dios por eso, porque de todo lo que me ha sucedido me ha servido para mejorar en mi persona y para mejorar también en la fe que tengo a Dios. Pero a veces Dios permite que seamos el blanco de personas malas, permite que nos lleguen virus peligrosos como lo que está sucediendo actualmente en todo el mundo, que haya desastres naturales, enfermedades, algunas leves, otras peligrosas, que haya muerte, que haya problemas económicos, que haya deudas. Todos tenemos deudas con esta crisis, algunos han quedado sin trabajo, ¿no? Nos falta el gozo, tenemos problemas con nuestra propia familia, estamos más tiempo en la casa, discutimos más, hay más diferencias, problemas con los hermanos en Cristo, que supuestamente vamos, ¿no? Y conocemos la misma enseñanza que nos dejó Jesucristo, somos discípulos del mismo Dios y hay problemas, problemas que nunca nos imaginamos que nos ocurrirían. Hermanos, en general la Biblia tiene evidencias que muestran que nuestro buen Dios permite el sufrimiento en el mundo. ¿Para qué? Pues para alertarnos del problema del pecado, para dirigirnos a responderle en fe y esperanza, o sea, para buscarlo a Él, para irnos moldeando de manera que seamos más semejantes a Jesucristo y para unirnos de una manera que nos ayudemos unos a otros. Ese es el mayor mandamiento que ha dado Dios, ¿verdad? Que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesucristo estaba con sus discípulos y Él les habló, ¿verdad? En vez de que a Él lo animaran, ellos estaban temerosos. Y Él les dijo, va a llegar un momento, está en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, antes de ese versículo Él les dijo, va a llegar un momento en que va a haber aquí una situación difícil y ustedes van a agarrar cada quien por su lado y yo me quedaré solo. Pero yo no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Y Él les dijo en el Juan 16:36, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otro teólogo, el doctor James Dobson, él ha hecho varios libros, ¿no? Él dice que nos han enseñado solo lo atractivo de seguir el Evangelio, de seguir a Jesús. Dice, cuando nosotros hacíamos los folletitos donde se ponían las 4 leyes espirituales,
poníamos un texto que decía, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para usted. Dice, ponemos el lado bueno del Evangelio, pero no ponemos que también el estar en el Evangelio también tiene situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles las vamos a afrontar, sea que usted crea en Dios o no, siempre va a tener aflicciones en el mundo. Si usted va a tener aflicciones en el mundo, téngalas con Dios, porque si usted las tiene con Dios, Él dentro de toda situación difícil le va a dar la salida. Dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si usted va a sufrir en el mundo, pues sufra con Dios, porque Dios le va a ayudar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a consolar. No podemos estar en el mundo como dice la palabra, ¿verdad? Que algunos dirán, mi poder y mi fuerza me dieron, y mi inteligencia me dieron todo esto, sino que dice, acuérdate de tu Dios que Él te da el poder y las riquezas para hacer todo lo que tú haces. Entonces, si vamos a sufrir, hermanos, suframos aferrándonos o agarrándonos de un Dios. Dice la palabra que vayamos a Él, todos los que estamos cansados y cargados, que Él nos va a hacer descansar. Ahora, ¿cómo sería un mundo sin dolor? ¿Ustedes han imaginado cómo sería un mundo sin dolor? ¿Por qué digo esto? Porque el dolor es como una herramienta que Dios usa para advertirnos de algo. Igual en nuestro cuerpo físico, ¿cómo sería un mundo sin dolor? Imagínese que en este mundo usted no tuviera dolores de cabeza, no tuviera dolores de garganta, que trabajando con un martillo, martillando, le dé usted un dedo y no sienta usted que le duela. A lo mejor se vuelve a dar otra vez y se lo destroza, ¿verdad? Porque no hay una advertencia. El dolor siempre tiene un propósito. En nuestro cuerpo tiene un propósito que tengamos un dolor. A veces nos avisa de algo. Que cuando yo me cayera de una bicicleta, de una moto, o tuviera la pierna lastimada, yo no me diera cuenta que está fracturado, o que tengo un ligamento desgarrado, que no me doliera. ¿Cómo me daría yo cuenta que mi pierna está mal? Que cuando tenga el apéndice inflamado o apendicitis no me duela el estómago, no me duela el vientre. Si ese dolor no me advierte, el apéndice se me puede reventar y tener una apendicitis. Entonces, si yo no tuviese un dolor, no tendría mi cuerpo una alarma que me permitiera saber qué problema tengo. Entonces, aunque no nos agrade el dolor, hermanos, tenemos que admitir que muchas veces el dolor tiene un propósito bueno en nuestras vidas. Nos advierte cuando algo no anda bien. Así como en el cuerpo humano tenemos ese dolor como advertencia, también Dios nos advierte a través del dolor cuando alguna situación no anda bien. El verdadero problema es la causa del dolor, no el dolor en sí. Por ejemplo, si a mí me duele el estómago, el problema no es el dolor del estómago, sino que el dolor me está avisando que mi apéndice está mal. Entonces, de la misma manera, cuando Dios permite el sufrimiento, es porque algo anda mal. Algo anda mal, dice un analista, en tres cosas, ¿verdad? Primero, algo anda mal en el mundo. Lo que vemos en las noticias y la angustia que se pasa por todo el mundo nos muestra que el sufrimiento no discrimina ni raza, ni condición social, ni religión, ni moralidad. A los buenos les suceden cosas malas y a los malos les suceden cosas buenas. La injusticia ha impactado todo el mundo y eso está, ¿verdad? Desde la creación del hombre. Vemos los salmos. El Salmo 73 habla del Salmo de Asaf. Él dice, ¿verdad? Dice, yo veía cómo los impíos prosperaban y nosotros que somos justos estamos sufriendo. Y él dijo, a punto estuve de irme con ellos hasta que vi que la vida de ellos era como un sueño y que de repente se desvaneció. Y que los que estamos con Dios, al final seremos bendecidos. Lea el Salmo 73. Ahí habla de eso, ¿verdad? Del destino de los malos. Entonces, algo anda mal en el mundo y nosotros, debido a esa situación, sufrimos esas consecuencias porque vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. Eso es lo primero. Cuando hay sufrimiento es porque algo anda mal en el mundo. ¿Por qué Dios manda esta pandemia? Me han preguntado algunos compañeros de trabajo. ¿Son los últimos tiempos o Dios nos está castigando? La palabra dice que Dios no vino a juzgar al mundo, que la palabra que Él dejó es la que nos va a juzgar a nosotros. Entonces, es una advertencia. Dios tiene un propósito, nosotros no lo sabemos,
pero con esas situaciones Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. También puede ser que algo ande mal con las criaturas de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, pero hay criaturas de Dios, personas que todavía no conocen de la palabra de Dios. Y nosotros podemos ser víctimas de esas personas, personas malas o del ejército rebelde del enemigo, ¿verdad? El enemigo anda buscando a quién devorar, dice que anda como león rugiente. Tanto seres humanos como espíritus caídos hacen cosas en este mundo que les afectan a ellos y afectan a otros. Por eso sabemos que dice la palabra en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Vamos a leer Efesios 6:12. Ahí habla, ¿verdad? Dice varios ejemplos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego nos invita, ¿verdad? Que tomemos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí nos dice, ¿verdad?, cómo debemos de afirmarnos. Y da varios ejemplos. Algo anda mal en mí, también puede ser, ¿no? Cuando algo anda mal en nosotros, concluimos que por algún pecado Dios nos está castigando. Y eso a veces no es cierto. Tengo alguna situación difícil y digo, no, es que Dios me está castigando por alguna falta. A veces eso no es cierto. Los amigos de Job creyeron que por algún pecado Dios lo estaba castigando. Y nosotros sabemos que Job era un varón perfecto delante de Dios. El mismo Job no sabía por qué le estaba sucediendo todo eso. Sus amigos dijeron, algún pecado tuvo, ¿no? Pero él no, él dijo en Job 10, él le dijo a Dios, ¿verdad? Él sabía lo firme que estaba delante de Dios. En Job capítulo 10, él dijo, ¿verdad? En el versículo 1 dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. O sea, voy a darte mi queja, Dios, ¿no? Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Muchas veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Dios, ¿por qué? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? O sea, Job fue hecho por Dios, creado por Dios. Y que favorezcas los designios de los impíos. Muchas veces vemos y decimos, si yo soy justo, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero no sabemos, Dios tiene un plan. Entonces, muchas veces es algo que anda mal en mí. Pero cuando hay algo que está mal en mí, el mismo Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu cuando es algo nuestro. Job sabía que él estaba bien, ¿no? Pero Job sí no sabía que el enemigo lo estaba acusando y que Dios conocía también su corazón y que Jehová sabía que Job iba a soportar toda tentación, toda tribulación. Entonces, hay muchas cosas. Estos tres temas, hermanos. Algo anda mal en el mundo, por eso hay sufrimiento. Algo anda mal con las criaturas de Dios, segundo punto. Y el tercero, algo anda mal en mí. Si yo, por ejemplo, hago algo incorrecto o yo gasto más de lo que tengo, pues me genero una deuda, ¿verdad? Si yo trato mal a una persona, pues también me van a contestar mal. Todo tiene una consecuencia. Entonces, si hay algo mal en mí, el Espíritu Santo nos va a revelar. Pero hay veces que no hay nada malo en nosotros y aún así tenemos sufrimientos porque vivimos en este mundo. Dice la palabra que tendremos aflicción en este mundo. Hay otro escritor, se llama Staples Lewis. Él era escritor y apologista cristiano. Apologista es alguien que escribe o hace un discurso en defensa de algo o de alguien. Y él defendía, ¿verdad? Decía, bueno, es que Dios castiga, y él dio un texto, ¿no? Una reflexión, y dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, o sea, en las cosas que nos gustan a nosotros, y habla a nuestras conciencias. Nosotros sabemos, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. Dios nos susurra y habla a nuestras conciencias, pero grita en nuestro dolor. Cuando nosotros estamos sufriendo de algo, es
Él da a entender que es Dios el que está gritando diciendo, hey, hey, ten cuidado, no sigas haciendo esto o que no te esté pasando lo otro, o te lo hace con un propósito de que tú clames y lo busques a Él. Dice, pero grita en nuestro dolor. Es el megáfono que usa para despertar a un mundo sordo. El megáfono es como una bocinita, ¿verdad? Como un micrófono. Se lo voy a leer completo de nuevo. Dice, Dios nos susurra en nuestros placeres y habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestro dolor. Es el megáfono que usa para despertar a un mundo sordo. Sí, hermanos, estamos en un mundo donde no queremos escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios desde que fue escrita, ¿verdad? Que algunos escuchamos con oídos pesados. Tenemos nosotros que escuchar la palabra de Dios y aunque tengamos aflicción, con la palabra de Dios vamos a salir adelante. Dice la palabra que Dios no nos va a poner una prueba mayor de la que podamos soportar y que junto con la tentación o la tribulación va a venir la salida. ¿Qué hay para la aflicción, hermanos? Nada, porque estando tú con Dios o no estando con Dios vas a tener en este mundo aflicción. Pero la palabra sí te da una ayuda para cuando andes en tiempos de aflicción. El libro de Santiago es un libro muy pequeño, pero ahí Santiago nos dice, ¿verdad?, qué hacer cuando hay aflicción. Nos dijo en días anteriores en una enseñanza, creo la pastora Nelly, que hallemos por sumo gozo cuando estemos en situaciones difíciles, ¿no? Dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dice que tengamos sumo gozo cuando andemos en diversas pruebas. También el mismo Santiago dice al final, en el capítulo 5, versículos del 10 al 16, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Imagínense las persecuciones que habían en esas épocas. Y aún así ellos hablaron en nombre de Dios, en nombre de Jesús, sabiendo el riesgo que ellos tenían. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurado significa doblemente bendecido. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Al final Dios levantó a Job, lo bendijo más y lo prosperó más. Dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y luego nos da una enseñanza cuando tengamos dolor, cuando tengamos sufrimiento. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La oración es el medio eficaz con el que nosotros podemos recibir el favor de Dios. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros oramos y somos justos, Dios nos va a bendecir. Job oró y Job pidió y Dios al final lo sacó. Y Job no sabía que Jehová tenía un propósito con él, ¿eh? Dios tenía un propósito de mostrarle al enemigo que hay varones que a pesar de la tribulación siguen fieles a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar de eso, verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que a pesar de toda tribulación seguimos fieles? Todos caemos, todos hemos pecado, todos hemos faltado en algún momento a seguir a Dios correctamente, pero lo que Dios quiere es mostrarnos en todas estas enseñanzas que aunque hayamos fallado, Dios nos sigue permitiendo y nos sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es infinito. El amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. Si tú tienes dolor, si tienes aflicción, si tienes sufrimiento, Dios te va a bendecir o Dios te va a enseñar algo con esas situaciones. Algo tienes que aprender de lo que estás padeciendo, porque como decía el teólogo MacDonald, el bien que Dios bendice, bendición es, y el mal que Dios
bendice, también bendiciones. Cuando pasamos por crisis, situaciones difíciles, algo te está enseñando el Señor y algo, un propósito tiene. Tal vez nosotros en ese momento no lo entendamos, cuál es el propósito que Dios tiene, pero lo que sí sé es que Dios te va a bendecir. Esa es la enseñanza, hermanos, que tengo para hoy. Espero sea de reflexión para sus vidas y que sea de bendición. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre, por la vida que nos das. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a todo el ministerio Casesa, Señor, en México, en Puebla, en San Martín, en Morelos, a donde quiera que llegue tu palabra, Señor. Bendice a cada persona, Señor. Multiplica, Padre, bendiciones, multiplícalos en salud, multiplícalos económicamente, Señor, que todo lo que toque en sus manos sea prosperado, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y también te pedimos, Señor, porque sabemos que el Evangelio no solamente son cosas bonitas, vamos a tener aflicción, que nos ayudes a soportar toda prueba, Señor, porque el enemigo anda buscando, Señor, a quien devorar, el enemigo anda buscando a quien atacar. ¿Por qué? Porque está viendo la bendición del Ministerio Casesa, Señor. Te pedimos que ángeles tuyos acampen alrededor de todo el Ministerio Casesa y lo defiendan, que lo guarden, que lo bendigan y que lo prosperen, Señor. Que multipliquen, Padre, que muchas almas vengan a los pies de Cristo, Señor, a través de este ministerio. Te damos gracias, Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen día.